el indulto. Y hablamos del indulto porque la exmujer de Rafael Marcos, de este señor que ha ganado la demanda frente a Irene Montero, fue, y a quien defendió Irene Montero, esta señora, fue indultada, fue condenada a 2 años y 4 meses, perdón, por llevarse a su hijo, ¿no? Y fue indultada por el gobierno. ¿Quieres empezar tú, David, a hablar del indulto? Y luego, pues sería interesante ver, a ver cómo se producen esos indultos y qué opinamos cada uno del indulto, que Sí, tenemos opiniones dispares, por lo demás. bueno, en primer lugar, el indulto, por definirlo de una forma muy breve, es una prerrogativa, una facultad, un privilegio, podría decirse, del que dispone el gobierno para, ante determinadas condenas que se producen por parte de los tribunales, pues poder exonerar determinadas responsabilidades, reducirlas, cambiarlas, mitigarlas. No solo es el caso de esta mujer. Recientemente hemos visto algunos otros indultos, los líderes del proceso. Se hablaba también de los indultos en relación a determinados supuestos relativos a los ERE. Es decir, es algo que también está de actualidad. Y desde mi punto de vista, y esto ya sí es una opinión personal, yo no soy favorable en términos generales a los indultos. No recuerdo dónde, y ya hace ya mucho tiempo, alguien definía el indulto como uno de los mayores actos de injusticia, porque al fin y al cabo el indulto lo que supone es que a través de un procedimiento judicial un tribunal ha llegado a la convicción en base a unos hechos probados de que una determinada persona es responsable de haber cometido un delito, con todas las garantías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para llegar a esa convicción, y además a través, habitualmente, de distintas instancias, examinado por distintos tribunales, y se llega a la convicción de que esa persona ha cometido un delito. Pues desde mi punto de vista, no considero correcto que otro poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, sea del signo que sea, tenga la facultad de decir no, a pesar de que se ha acreditado que este señor ha cometido un delito, no va a cumplir total o parcialmente la pena que se le ha impuesto. Esto, como todo, entiendo que pueda admitir determinadas excepciones. Sí que es cierto que los indultos tienen una serie de requisitos, son susceptibles después de ser examinados por otro tribunal, pero no dejan de tener un cierto grado y margen de discrecionalidad. Y esa discrecionalidad para deshacer lo que los tribunales de justicia han hecho con todas las garantías del mundo, a mí personalmente no me parece correcto. También sobre todo porque en el Estado de Derecho tiene que haber independencia de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y el poder judicial ha de ser absolutamente independiente de los otros poderes, porque si no al final el poder ejecutivo o el poder legislativo tendría un poder absoluto sobre cualquier cuestión que se plantease. Y el poder judicial tiene que ser independiente. Y si el poder judicial ha determinado que alguien ha cometido un delito, es que además el indulto no lo concede el Parlamento. El indulto lo concede el gobierno, o sea, todavía un organismo, una entidad de menor calado o de menor importancia, vamos a llamarla así. Con lo cual, si se deja en manos del gobierno en que pueda indultar a cualquiera que él considere oportuno, porque la verdad es que para poder desestimar un indulto
están muy tasadas los motivos. Tiene que ser algo, una cuestión de carácter arbitrario, es decir, que sea pero mínimamente fundamentado. Es muy difícil que se pueda llegar a desestimar ese indulto. Y el hecho de dejar ese poder en manos del gobierno a mí me parece vulnerar la independencia que tiene que tener el Poder Judicial para poder... El gobierno, con menos relevancia, entre comillas, que la institución judicial, y además algo muy importante, que es volátil. Es decir, al fin y al cabo, cada 4 años es susceptible de cambiar ideológicamente. Claro, y que además seguía precisamente por una cuestión ideológica, que no es igual que, aunque estábamos hablando que puede haber jueces más progresistas, menos progresistas, que se y tal, y que no, yo creo que en eso coincidimos a todos, que no nos gusta, creo que el juez tiene que ser objetivo, pero en cualquier caso yo confío en la objetividad del juez, porque además el juez y debe ser objetivo, el gobierno no. Bueno, yo creo que el indulto, lo que pasa que se está desviando su finalidad y función. ¿Bien? Yo recuerdo en la facultad, la naturaleza jurídica del indulto venía determinada por los desajustes que se pueden producir en la justicia, que necesitaban una corrección. Es decir, la figura del indulto estaba prevista para casos donde se comete un hecho delictivo y se obtiene una sentencia firme a los 15 años. A los 15 años, esa persona ha pasado de ser un delincuente en una acción puntual o no puntual a estar reintegrado en la sociedad, a tener hijos, a tener una esposa, a trabajar para la sociedad. Y entonces esa prisión que se le había impuesto por un ilícito de hace 15 años ya perdía su sentido, porque esa persona estaba absolutamente reinsertado. Esa era la función, para corregir desviaciones sobrevenidas de la justicia, no resoluciones injustas, sino situaciones que por el transcurso del tiempo, por la gran acumulación de asuntos, que se pudieran corregir. El problema es que los indultos se han mal utilizado y se ha desviado esa función que tenía. Y luego, bueno, sí, y lo que yo no sé si sabe la gente es que el indulto es recurrible ante la jurisdicción administrativa y está sujeto también a la supervisión de la justicia. Yo recuerdo como último indulto que fue revisado, no recuerdo si fue total o parcialmente, fue el de Alfredo Sáez, que fue revisado y como consecuencia de la sentencia dictada por los tribunales de justicia respecto a ese indulto, tuvo que dejar de ser consejero del Banco de Santander. Con lo cual, hombre, el indulto tiene una parte discrecional, pero tiene un control judicial limitado, es decir, vuelve a estar controlado. Pero desde luego el indulto en muchísimos casos se ha desviado y se ha distorsionado su función. Y obviamente los indultos no están para corregir a una decisión judicial, sino que están para solucionar problemas de desajustes que puedan llevar a una situación injusta. Sí, pero por desgracia, a efectos prácticos no funciona. Yo como soy contrario al indulto, yo creo que esas formas de desajustar, que estoy de acuerdo, o de corregir esos desajustes que se pueden producir, el ordenamiento jurídico debe dar otros mecanismos para poder corregir esos desajustes. Por ejemplo, que en una ejecución de sentencia, el valorar esas circunstancias pueda reducir la condena o evitar un ingreso en prisión, que te permita continuar con esa reinserción que has tenido en la sociedad, pero que el ordenamiento jurídico atribuya esa función a los propios tribunales y que se articulen mecanismos para conseguir esa función dentro del propio sistema judicial. O, por ejemplo, alguien puede pensar,
pues unos padres que roban para dar de comer a sus hijos. Pues en ese caso, por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico ya exime de responsabilidad penal. Y creo que esos mecanismos deben articularse dentro del propio sistema judicial para conseguir esa finalidad, pero no desde luego mantener una figura arcaica, y entiendo que en gran medida, por calificarla de alguna forma medieval, que creo que no se corresponde con la sociedad en la que nos encontramos. Sobre todo porque, como digo, entiendo que se puede articular la consecución de esa finalidad a través de otros mecanismos, e insisto, que recaigan en el Poder Judicial, que al fin y al cabo es el que tiene que hacer justicia. El gobierno no está para hacer y menos deshacer justicia.